Mávila Huertas y Carlos Villarreal. Y tenemos el gusto de recibir aquí en los estudios a don José Chevasco, quien se ha desempeñado como oficial mayor del Congreso de la República, un experto, por supuesto, en temas parlamentarios. Muchas gracias. ¿Cómo está, don José? Carlos, bien, Mávila, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. A usted, gracias por aceptarla. Bueno, ya hemos informado que la presidenta Dina Boluarte no va a asistir el día de hoy a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que está investigando este posible uso del vehículo presidencial para una eventual fuga de Vladimir Cerrón. Ahora, ¿qué proceso se debe seguir a partir de esto? La presidenta ha pedido inclusive que le envíen las preguntas por escrito, ¿no? En el caso de la investigación del cofre, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión de la presidenta y además el hecho de que cuál es el proceso a seguir ahora en la comisión? Carlitos, yo he venido siguiendo por los medios de comunicación todo este proceso y he encontrado al menos dos errores de forma. El primer error de forma creo que... ¿De la comisión? De la comisión. Ya. La pregunta que realiza la comisión es muy amplia. Dice sobre el uso de destino de los bienes y recursos asignados a la presidencia sobre su gestión. ¿Qué usos y bienes asignados? Y bienes asignados, o sea, puede ser papel, puede ser lapiceros. O sea, creo que la comisión debió primero precisar bien las preguntas dirigidas a la presidenta de la República. El segundo error de forma que yo he visto, y esta es una crítica permanente al Congreso durante muchísimos años, es que las comunicaciones se da entre presidentes de poderes del Estado. En otras oportunidades, cuando una comisión precisa información por parte de la Presidencia de la República, lo que hace es dirigirse al presidente del Congreso para que el presidente del Congreso se dirija a la Presidenta de la República para guardar la formalidad. Y esta forma de acceder del Congreso no es de ahora, es de hace más de 20 años, porque ahora los parlamentarios pueden dirigirse a cualquier funcionario público del Estado directamente sin dejar un registro previo en el Congreso de la comunicación que está dirigiendo a ese funcionario público. Ahí van dos errores. La presidenta, entiendo, por intermedio del secretario general, se ha dirigido al señor Burgos y le dice: señor Burgos, la presidenta de la República tiene sus atribuciones en la Constitución y en el Poder Ejecutivo, y en esas atribuciones no existe el hecho de que puede informarle a usted sobre los recursos y bienes para que el Palacio de Gobierno funcione. Para eso existe un órgano administrativo, como corresponde, y si usted nos precisa bien el pliego de preguntas de las que desea saber, el órgano administrativo le va a contestar a usted por escrito y como corresponde. Porque eso es importante, Carlos. Le pide remitir el pliego de cada pregunta, claro, porque una pregunta amplia obedece también a respuestas amplias. Entonces, si yo pregunto por bienes y recursos asignados al despacho desde que usted es presidenta, ¿a qué bienes y a qué recursos me refiero? En ese sentido es correcta la respuesta que se ha ofrecido a la comisión desde el despacho presidencial, ¿correcto? Es decir, habría que remitir un cuestionario, la presidenta tiene estas atribuciones, no tiene obligación de comparecer. Si la comisión de fiscalización fuera o tuviera atribuciones de comisión investigadora, ¿cuál sería la diferencia? Ahí también hay apremios, pero entiéndase también, Mávila, Carlos, de que los temas de carácter de la seguridad nacional de la institución de la Presidencia de la República tampoco pueden ser ventilados abiertamente. El Congreso tiene, por ejemplo, Defensa Nacional y orden interno, donde podría estar circunscrito el tema del desplazamiento de la seguridad de la Presidenta de la República o del Presidente de la República. Y en estas comisiones se pueden ver con reserva el tema, porque también tiene que ver con la seguridad del primer mandatario del país. Yo entiendo que es rentable políticamente solicitar cosas directas a la Presidenta de la República y a cualquier otra institución, porque todas las instituciones gozan de poca popularidad. Pero lo que yo no entiendo es que se rompan con las formalidades para que el Congreso, el Estado funcione mucho mejor. Usted está diciendo, don José, que en este caso los miembros de la comisión y el presidente específicamente están buscando un favorecimiento de carácter político con estas citaciones o invitaciones, ya sea a la presidenta de la República, al ministro del Interior o a los conductores del vehículo presidencial.
Es que políticamente es rentable hacerlo, pero inclusive la rentabilidad política tiene que estar dentro de las formalidades, y eso es lo que tiene que entender el político. Hay conductos regulares, hay un protocolo, hay un reglamento finalmente que respetar. Antes de que nos gane el tiempo, quería hacerle una pregunta por el caso de Salvador del Solar. Correcto. El tema de la caducidad que él alega en la denuncia constitucional que se ha presentado en su contra. ¿Esto es correcto? Es decir, ¿está fuera de plazo el Congreso ya? Ya terminaron los 5 años. La Constitución es muy clara. Lo mismo ha pasado con el ex parlamentario Vieira, me parece, Roberto, la semana antepasada, que el Congreso, mediante su ponente, la subcomisión, dijo que el plazo de 5 años había terminado y que el tema tenía que pasar ya al fuero, digamos, ordinario. Señor Chevasco, ¿se podría quedar con nosotros, por favor, mientras vamos al resumen, al gran resumen de la hora, para luego ampliar un poco más y entender mejor la pregunta y la situación sobre la que le hemos inquirido ahorita? Con mucho gusto. Muchas gracias por ello. Vamos nosotros al gran resumen de la hora y continuamos conversando con José Chevasco a la vuelta. Seguimos conversando con el señor José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República, y Mávila le había justamente planteado, José, el tema de la denuncia constitucional contra Salvador del Solar por la disolución del Congreso dispuesta por el entonces presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre del 2019, si no me equivoco. Bueno, Salvador del Solar argumenta que ya pasaron los 5 años, ¿no?, que tiene todo funcionario público una vez que deja, ¿no? Un alto funcionario público. Alto funcionario público, efectivamente. Entonces, ¿está en lo cierto? ¿Está en la razón? ¿La razón le recae en este caso a Salvador del Solar? Claro, son 5 años. ¿La subcomisión no está actuando bien en ese caso? Yo diría que hay que esperar para poder evaluar si actúa uno bien al ponente de la subcomisión en el caso de la denuncia contra el señor Salvador. ¿Por qué? La Constitución es clara en cuanto a la protección que tiene el alto funcionario público de 5 años luego que deja el cargo. Ok. Si el señor dejó el cargo el 30 de septiembre, contemos a partir de esa fecha los 5 años, y el calendario nos dice que esos 5 años concluyeron el 30 de septiembre de 2024. A ver, acá hay una referencia más bien al artículo 99 de la Constitución, que lo que dice es que la Comisión Permanente del Congreso cuenta con un plazo de 5 años para presentar una acusación constitucional contra un ministro desde que éste haya cesado en sus funciones. Pasa más bien por la caducidad, es decir, hay 5 años en los que se puede presentar esa acusación. Pasado ese plazo, entonces ya no. Simplemente ya no corresponde. La acusación constitucional a la que se refiere el artículo 99 de la Constitución puede ser de 2 tipos incluso, el antejuicio o el juicio político. Es decir, el Congreso no estaría en plazos en este momento para presentar esta acusación constitucional en contra del expresidente del Consejo de Ministros. Pasó lo mismo con el caso del señor Vieira, que habiendo concluido a sus 5 años, la subcomisión de acusaciones, el ponente dijo que ya el plazo caducó, por lo cual el caso del señor Vieira debería ir al fuero ordinario. Pero mire la posición, por ejemplo, de la congresista Patricia Chirinos, que le responde a Salvador del Solar. Ella señala de que es una prerrogativa del Congreso continuar con una denuncia constitucional. Bueno, incluso si el antejuicio político ha prescrito, ya que esta prescripción se limita exclusivamente a ese ámbito y no afecta al juicio político. O sea, esta es una facultad exclusiva del Congreso para sancionar políticamente a funcionarios públicos. Y recordemos que el Congreso estuvo inconstitucionalmente disuelto entre el 1 de octubre del 2019 y el 16 de marzo del 2020. Nadie niega la facultad que tiene un Parlamento para poder hacer el control político y ejercer lo que acaba de manifestar en cuanto a las declaraciones de la señora Chirinos, a quien yo saludo y aprecio. Pero la política, Carlos, hay que hacerla dentro de las formalidades y lo que establece la ley. Tampoco se trata de, a criterio personal, interpretar las cosas. Y esta es parte también de la crisis política que vivimos en el país, ¿no? Cada quien, o la mayoría de personas que hacen política, lo hacen con un efecto más que todo electoral, cuando su responsabilidad es cuidar la institucionalidad, justamente de todas aquellas instituciones por las cuales ejercemos nuestros derechos políticos, etcétera, ¿no? Claro, desde el lado del ex premier, en efecto, también incluiría el artículo 99 de la Constitución ambos casos, el antejuicio y el juicio político, claro, que es lo que alega la congresista Chirinos. Pero la caducidad está, usted diría,
Y no sería el primer caso. Después de 5 años ya no se pueden hacer este tipo de aspectos, ¿no? Muy bien, señor Chabasco, muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias. para aclararnos las dos situaciones, la que tiene que ver con la situación de la presidenta Dina Boluarte y esta citación por parte de la Comisión de Fiscalización y también la acusación constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Son las 9:08.